Muy buenas tardes para todos. Bueno, nos encontramos aquí con Carlos Enrique Paz de la clase 62. Tenemos el gusto de poder encontrarnos con él y reportearlo y a partir de esto conocer un poco su mirada respecto de la situación de Malvinas, en lo que nosotros entendemos es un punto de inflexión trascendente en estos 40 años de democracia. Carlos es excombatiente de Malvinas y militar de carrera, así que lo saludamos. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tu atención, por atendernos, por aceptar el reportaje y un poco vamos a desandar el camino que tiene que ver con tu visión sobre la situación de Malvinas. Carlos, contanos un poco cómo uno ha hecho cierto trabajo de producción. ¿Cómo fue esta cuestión de tu infancia y tu adolescencia en relación a convertirte en lo que después terminó siendo, que fue parte de la Armada Argentina? Bueno, un poco, o sea, la infancia de mi generación, viste, se fue una infancia viviendo entre dictaduras y democracias, viste, que en la época esa eran golpes militares, democracia, golpes militares, democracia, y por el otro lado el contexto que había en alrededor nuestro cuando éramos adolescentes. O sea, yo fui un adolescente, digamos, clase media baja, donde, bueno, en un momento determinado mi padre falleció, mi vieja quedó sola con nosotros, que éramos cuatro, yo era el mayor, y en ese momento una salida era entrar en ejército, aeronáutica o armada. Yo vivía en Benavides, en un pueblo tipo de campo en ese momento, no es el Benavides de ahora, y bueno, había mucha gente que estaba en armada y una salida laboral para nosotros en ese momento y poder seguir estudiando, que era lo más importante para mí, era entrar en la armada. Yo entré a los 16 años a la armada, recién cumplido. ¿Y qué te pasó a vos a partir de ser un adolescente y sobre todo después de esta cuestión histórica que vos planteás de que la Argentina venía transcurriendo entre gobiernos de facto y gobiernos democráticos con muchas dificultades? ¿Qué te pasó a vos como adolescente al ser parte de la Armada Argentina? ¿No? ¿Qué te pasó en esa primera etapa, sobre todo en donde vos lo planteaste como una vocación y después te encontraste seguramente con la misma u otra realidad? Sí, mirá, bueno, un poco era la necesidad, otro poco era la vocación también. La vocación fundamentalmente de seguir estudiando del tipo pobre en ese momento no es lo mismo que ahora. O sea, hoy en día hay otras oportunidades, como lo veo yo, respecto de aquella época. Aquella época era muy dura, muy complicada, no podías, o sea, yo trabajaba de noche y de mañana y la tarde dormía y tenía 15 años y medio. Entonces, no podía estudiar, había estudiado hasta tercer año del secundario en la parte técnica y bueno, decidí entrar en la Armada porque me daban la oportunidad de estudiar, tener un sueldo y poder ayudar a mi vieja. Y por el otro lado el contraste, ¿no? Estamos hablando del año 78, 79, o sea, yo andaba en la escuela, de repente estudiando, el Mundial 78, el rock and roll, nuestra vida era un poco esa, y de repente, bueno, entrar a la Armada fue entrar en otro lugar, en otro mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, como digo yo, a la mayoría de mi generación que entró en la Armada, que teníamos 15, 16 años, nos terminaron criando los suboficiales instructores de la Armada. Entonces, en esa época, era la época, no nos olvidemos, de dictadura, era época dura, en esa época la ESMA era el centro clandestino de detención, como llaman ahora, y bueno, el entrenamiento nuestro fue durísimo, muy duro, durante 3 años. O sea, yo salí, egresé como cabo segundo de la Armada, suboficial subalterno. Al terminar mi curso de formación a fin del 81, me fui a Puerto Belgrano sin tener idea ninguno de nosotros que iba a haber una guerra. Y cuando llegué a bordo a fin de año, a fin del 81, principios del 82, salimos a navegar y no volví más a mi casa yo hasta julio, cuando se terminó la guerra. En el medio de toda esa navegación nos comunicaron en marzo, fines de marzo, que íbamos a tomar Malvinas en la operación. Inequívocamente, y a partir de tu respuesta y casi como un ejercicio periodístico, tengo la necesidad de repreguntar y yéndome a la mitad de tu respuesta, y sobre todo haciendo revisionismo histórico, ¿no? ¿Qué te pasó a vos siendo un adolescente y estudiando y queriendo ser parte de una fuerza con lo que le pasaba al país?
lo digo hasta desde el punto de vista referencial, ¿no? Yo era adolescente como vos y yo no sabía lo que pasaba. Digamos, yo lo entendí con la historia. Yo no sabía lo que pasaba y le cuento a nuestros oyentes y televidentes que, bueno, Carlos viene de una familia de bien y su padre y su abuelo y hay toda una historia detrás y es gente de trabajo y gente honesta y entonces, ¿qué le pasaba al argentino común cuando estaba ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada y con lo que todos ya sabemos, sin saber lo que pasaba? Digamos, ¿qué te pasó a vos después? No, lógico, yo mientras estuve en el curso de formación, nosotros estamos totalmente aislados de lo que era la grupo de tarea, represión y demás. Nosotros estábamos ahí adentro, no teníamos idea de nada, ni siquiera políticamente. O sea, hoy me hablan de todo eso y lógicamente tengo otro entendimiento. Y mucho peor cuando nos enteramos posteriormente de muchas cosas que pasaban. Es más, un profesor de electrónica muy apreciado por nosotros terminó preso por esa humanidad. Otra gente que también estuvo ahí, capellán naval, bueno, gente que nosotros teníamos conviviendo con nosotros habitualmente, estaban trabajando para la represión ilegal, o como se llama hoy. Yo tuve incidentes haciendo guardia en los puestos, con gente que me disparaba de afuera, o sea, lo que hoy llaman los del otro lado, los que eran nuestros enemigos, entre comillas, Hermo Montonero, que eran los guerrilleros que estaban del otro lado. Yo personalmente tuve un incidente con esa gente que llegué a usar mi arma, digamos, en la escuela de mecánica, tirando hacia la avenida Libertador, ponele. Y después todo eso se me vino encima cuando después del 84, 85 empezamos a entender lo que estaba pasando y que lo que había pasado. Mi visión personal hoy, un hombre de 61 años, lógicamente totalmente en desacuerdo, más allá de que fue una guerra civil, totalmente en desacuerdo con la manera en que se trató del lado del Estado, donde si tenías una persona que era considerada terrorista, se tendría que haber hecho cargo el Poder Ejecutivo o pasarlo a la justicia, hacer las cosas como corresponde y no la salvajada que hizo el Estado, digamos, con los militares a la cabeza, ¿no? Que bueno, después nos dimos cuenta de otras salvajadas que pasaron, como fue Malvinas. Malvinas fue una salvajada. A mi entender, hay muchos veteranos que entienden de otra manera, que tienen otra ideología. Yo no tengo una ideología, digamos, eh, con tendencia hacia ningún lugar de izquierda o de derecha. Soy muy pragmático en ese sentido y veo lo que está bien y lo que está mal, y todo lo que hicieron estuvo mal. Y más allá de la imperfección que tenemos con la democracia, que gracias a Dios ningún chico de hoy en día, que tiene 40 años, digamos, hoy, tuvo que vivir esa época, digamos, esa época donde no había libertades, donde no se podía hacer las cosas que uno quería o elegir lo que uno quería, y que por las dudas te mataban o te secuestraban, siendo un militante, no sé, peronista, radical, o sea, del partido político que fuere, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta de eso, muchos estuvimos en desacuerdo, otros no, otros siguen cerrados en su idea. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estuve de acuerdo nunca con eso. Sí estoy de acuerdo en haber, como ex militar, en haber combatido y en haber combatido legalmente, tanto en un lugar como en el otro. Pero no la ilegalidad, no el torturar a un tipo. O sea, el soldado no está para termina la guerra, no es más tu enemigo, se terminó eso. Yo no soy enemigo del inglés, yo tengo foros donde me conecto con veteranos ingleses, donde no es más mi enemigo. O sea, el tipo después vivió lo mismo que yo, tiene las mismas problemáticas, han tenido problemáticas de todo tipo, socialmente, los tipos cuando volvieron de lo que ellos llaman la guerra de Falkland. Le ha pasado lo mismo a muchos militantes ex montoneros, ex ERP, que hoy o sean funcionarios o no, pero que hay muchos que están arrepentidos de haber hecho lo que hicieron, como nosotros tenemos que arrepentirnos también de lo que hicimos.
pero cuando uno está en combate, pero combate legal. No sé si me Sí, interpreto sin bien. duda. Bueno, vos trajiste casi sin querer y de manera súper interesante tu vínculo con los excombatientes británicos. ¿Cuál es la visión que ellos tienen de esa guerra y, por supuesto, cuál es tu mirada respecto de su visión? Mira, la mirada de ellos es la misma mirada nuestra. Y tengo también un foro de veteranos estadounidenses en otras guerras, ¿no? Por supuesto, donde participo en diferentes foros de veteranos. Y todos tenemos un denominador común, sos veterano, sos veterano. El veterano es veterano, el veterano viene de la guerra y se va aplaudido y vuelve o herido psicológicamente o físicamente y quedás relegado de la sociedad a menos que vos decidas incorporarte nuevamente a esa sociedad. Y es muy complicado el veterano cuando vuelve, porque el veterano dio todo por lo máximo que puede dar una persona, la vida, sus compañeros, y el común denominador con ellos, por eso no hay una cuestión de resentimiento. Ni siquiera de Hay una nacionalidad. cuestión. No, ni siquiera eso. Me han invitado, todavía no pude ir, pero me han invitado que vaya a Inglaterra y a tomarme una cerveza en un bar con ellos. O sea, son tipos comunes, son tipos que han sufrido mucho, peor que nosotros, muchas veces, porque en el caso del inglés no era reconocido como veterano en un principio, porque para los ingleses no fue una guerra, porque ellos tuvieron la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la otra guerra que tuvieron fue la de Malvinas, que para ellos fue una batalla nada más, para lo cual el veterano que estuvo ahí terminó esa guerra y ni siquiera fue considerado veterano. Entonces, los tipos tuvieron que luchar internamente, más en un país como Inglaterra, que tienen otra idiosincrasia que la nuestra, para que sean reconocidos como veteranos. Y tipos que han sido dados de baja de su fuerza y ni siquiera tenían una pensión. Conozco tipos que estuvieron en el alcoholismo, en drogas, que eran pibes de 20, 25 años, igual que yo en esa época, ¿no? Que no conseguían trabajo. Bueno, una problemática muy similar en donde encuentres en cualquier país a un veterano. Bueno, Ese es tenemos, el común. tenemos a veces una mirada un poco sesgada, muy interna, y ciertamente, y acá sí, inequívocamente voy a dar mi opinión, eh, la sociedad argentina, y no hablo de la política de ningún gobierno, la sociedad argentina le debe no solo una disculpa eterna a los excombatientes, sino una reivindicación de su tarea. Por esto que vos contás, Carlos, y de tantas películas, por ejemplo, norteamericanas, después de Afganistán o de Kuwait, eh, donde en el cine ellos expresan estas dificultades del excombatiente, y por lo que vos contás, a los británicos les pasa algo más o menos parecido. Uno pensaría que en el primer mundo hay otra economía, hay otra reivindicación y hay otra mirada sobre el excombatiente que va a cuidar a su país, y pareciera que no, esto por lo que vos me decís. No, ese es el común denominador de todos los veteranos. Mi caso particular, yo me fui de la Armada a fin del 84 de baja, estaba totalmente descreído de todo, y a mí el Estado en sí nunca me preguntó nada, o sea, yo me tuve que buscar mi propio terapeuta, pagármelo. Gracias a Dios tuve la lucidez de seguir estudiando cuando me fui de baja de la Armada, continuar con mi carrera en la parte de industria, yo laburo en la industria, tratar de desarrollarme, capacitarme y seguir estudiando y tener la cabeza ocupada para no caer en el veteranismo, como le llamo yo. El vivir de veterano, el vivir vestido de verde pidiendo de entrada una limosna, porque pasó con muchos, pidiendo en los trenes y repartiendo estampitas, no tener laburo, no encontrar un rumbo con 20 años, 21 años. Yo me centré en estudiar, en trabajar, estudiar y mantener la cabeza ocupada en eso y negué ser veterano hasta los años 2003, 2000, perdón, 2006 por lo menos. No tener contacto con ningún foro de nadie, ningún centro de veteranos, absolutamente nada hasta el año 2006 más o menos. ¿Vos tenés una Donde, idea, Carlos, de cuántos son los combatientes de Malvinas? Hablo de toda la fuerza. sí, de todas las fuerzas aproximadamente unos 25.000 personas.
parece muy poco Por eso. para que el Estado se ocupe, ¿no? Y lo que pasa que yo creo que no es solamente acá Argentina, primero Argentina por inexperiencia, ¿no? Primero porque cuando nosotros terminó la guerra, los militares de ese momento nos negaron y nos escondieron. Ojo, no se podía hablar de Malvinas, no podíamos decir absolutamente nada. Es más, yo tuve miedo hasta de hablar hasta los años 2000, ¿Y miedo, a qué lo porque atribuís? yo, Por qué los altos mandos eh, se plantearon esta situación de acallar a quienes habían estado ahí cuando había sido absolutamente una política nacional? exacto, pero bueno, era una política, es más, nosotros firmamos un papel tipo de confidencialidad, de no hablar nunca, y nosotros como éramos, o sea, estamos formados como militares, no hablamos, así de corto, o sea, te estoy contando la realidad, o sea, nosotros empezamos a hablar después de los 2000 y pico, que recién comenzamos a poder contar lo que había pasado, lo que vivimos, lo que se vivió, cosas internas, particulares que vivimos dentro de la guerra. Todo eso se empezó a poder verbalizar de alguna manera a partir de los años 2003, 2004, donde empezamos a tomar contacto inclusive entre nosotros, que no nos veíamos hace 20 y pico de años. El veterano cuando vuelve no quiere hablar, eso está claro. No querés tener contacto con la sociedad, sos un antisocial, sos un tipo que vivió algo tan extremo que no, el otro no puede tener, o sea, nosotros consideramos que el otro nunca va a entender, porque no lo vivió. O sea, y vos respetás al otro tipo que estuvo ahí junto con vos o tuvo algo similar. Al otro directamente no le querés contar nada porque no te va a entender. O sea, no va a comprender. Y después comparás malamente que el otro estaba acá tomando un café, no sé, en Palermo y vos estabas allá, o estaba en un recital acá y vos estabas allá. Pero no solamente les pasa a nosotros, por eso te digo, no, por la inexperiencia de Argentina, le pasa también a los estadounidenses, a los yanquis, le pasa a los ingleses, le pasa al francés, le pasa a todo tipo que estuvo en un conflicto armado. ¿Cuál es tu, Tipo como... sí, cuál es tu mirada, Carlos, sobre los habitantes de las islas? ¿Qué les pasó a ustedes con quien en ese entonces eran los habitantes de las islas? Y no, nada, porque el tipo, o sea, lo que consideramos es que, a ver, lo que yo considero, los tipos vivieron, no sé, 4 o 5 generaciones ahí de gente que hasta hablan otro idioma, viven de otra manera, tienen hasta otra forma de vida que la que es la Argentina continental. Eh, y así todo, los tipos no se van a adaptar nunca, y no se adaptaron en ese momento, menos ahora, a nuestra forma de vivir. O sea, nosotros tenemos una forma muy especial de vivir los argentinos, somos muy especiales, y un tipo que está acostumbrado a vivir de la manera que están acostumbrados ellos, vivir, o sea, cambiarle su idiosincrasia de vida es imposible. O sea, no hay manera. Es lo mismo que a mí me lleven a vivir, no sé, a un lugar que yo a China y me dejen instalado ahí y me voy a adaptar por una cuestión de trabajo, pero después voy a seguir siendo un extranjero y ellos se consideran extranjeros acá en el continente. Ellos consideran que ese es su país y se tienen 5 generaciones. Ahí hay una cuestión política, no es una cuestión de lo que opina uno o el otro. Si el tipo tiene 5 generaciones viviendo ahí, hablan otro idioma, viven con otra economía que no es la nuestra, imponerles algo es literalmente imposible. Ir a preguntarle hoy al tipo, ¿te querés en Argentina? Y te va a responder que no, eso está clarísimo. Eh, Hablando nada más que del habitante, ¿no? El tipo se considera inglés, se considera de otra sociedad que no es la nuestra, no es Ahora, la sudamericana. ahora a partir de esto, en tu doble rol, digamos, de parte de la fuerza, excombatiente y de ciudadano argentino, que ha vivido los últimos 40 años de democracia, ¿cuál es tu visión sobre la política exterior argentina? Digo, tomando en cuenta tu doble visión, ¿no? La mirada de quien estuvo ahí y no solo combatió, sino que vio cómo se mueve el habitante de las islas y de alguna u otra manera entendió lo que le pasaba a esa gente. Por más que en el medio hubiese una guerra o una batalla, como lo llaman los británicos, eh,
Después vos desandaste el camino de 40 años de democracia. ¿Qué te pasó a vos con, bueno, qué está haciendo la política argentina en relación a las islas? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo creo que hay algo claro y que el mundo lo tiene que tener claro y el mundo lo tiene claro. Hoy tenés el ejemplo de Rusia-Ucrania, ¿está bien? Territorio que se gana por guerra, territorio no se devuelve. Eso está clarísimo, eso pasó en todo, o sea, desde el inicio de la humanidad. Es más, hemos tenido colonias siglos porque las tomaron por la fuerza y las han devuelto luego por una cuestión económica, política, como se quiera llamar. Y nosotros lo perdimos el territorio en una guerra, por más que fuera territorio nuestro anterior, que ellos lo usurparon después, toda la historia que conocemos, ¿no? Desde 1800 hasta el día de hoy. Pero esa guerra se perdió y ese pedazo de Argentina no va a volver nunca a las manos de Argentina. Eso, por más que cambien la política económica, cambien esto, seamos un país del primer mundo, seamos Suecia, jamás nos vamos a poner de acuerdo. Primero porque nos peleamos con la OTAN. No nos olvidemos que Inglaterra era la OTAN. Estados Unidos en la OTAN, Estados Unidos apoyó a Inglaterra en esa guerra y fue a pelear no solamente con Inglaterra, peleamos con la OTAN. Y ellos nunca nos van a entregar de vuelta a la tierra. Tiene mucha riqueza en su mar, tiene petróleo, tenés pesca, tenés todo lo que se te ocurra, y aparte de todo eso, hay una base de la OTAN en Malvinas, ya se instalada hace más de 25 años. Es un dato que no teníamos. Y bueno, eso tenés un lugar estratégico como la isla Ascensión del lado chileno. O sea, antes de Malvinas no existía esa base de la OTAN. Entonces, después de Malvinas se fortificó y hoy hay una base de la OTAN en Malvinas, que no la tenían en el Atlántico Sur. Entonces, para controlar la hegemonía, o sea, la división entre Rusia y Estados Unidos que existe el día de hoy, y sigue existiendo, hoy el tema es la guerra económica, cibernética, todo lo que me quieran decir, pero la base está acá. Y no la van a sacar, porque es una cuestión estratégica. No hay otra manera de pensarlo. O sea, imagínate que por más que gobiernos argentinos pasen y pasen y pasen y lo hagamos, querramos hacer diplomáticamente, eso va a ser literalmente imposible. Bueno, de hecho cuenta la historia que hay una primera guerra de Malvinas, que no es exactamente la Argentina contra Gran Bretaña. No sé si conocías la historia de España. Sí, sí, sí. Básicamente eso era territorio español en la invasión a la Argentina y después Inglaterra o la Gran Bretaña le gana la guerra a España y se queda con los territorios. Por eso a partir de esto pensábamos nosotros estamos ahora trabajando con quien fue uno de los gobernadores de las islas y por eso esta cosa de cuál es tu visión respecto de la política de los gobiernos de las islas. Eh, Seguramente asociada a la política que establece el Reino Unido. Pero seguramente, pero lo que va a pasar de acá, calculo que a 10, 20 años, es que es inevitable que tengamos, o sea, más allá de quiero que quede claro la cuestión política y no quiero quedar como un renegado, ni como un vendepatria, ni nada por el estilo. Yo si me dicen mañana tengo que ir a tomar Malvinas de vuelta, yo me agarro el palo y voy, porque voy a ir a defender mi país. Eso quiero que quede claro. Porque primero soy soldado, después viene todo lo demás. Pero yo creo que hay un tema ahí. Primero humanitario, segundo comercial, tercero que tendríamos que ser ya socios a esta altura del partido, porque los tipos se tienen que ir a Uruguay o se tienen que ir a Brasil, que también tienen un despelote con nosotros cada vez que quieren ir a algún lugar de esos, cuando nos tienen enfrente. Entonces, ¿para qué vamos a seguir peleando el resto de nuestra vida si elegimos los argentinos está el del vivir del lado occidental? Creo, hasta un determinado punto, ¿no? Que tenemos siempre un doble discurso ahí. Los argentinos fundamentalmente, los gobiernos argentinos siempre tuvieron un doble discurso. ¿Cuál específicamente? Somos hegemónicamente occidentales y estamos alineados con Inglaterra, Estados Unidos, los países, los aliados. Argentina nunca estuvo del lado de los aliados totalmente. La Segunda Guerra Mundial declaramos la guerra claro, de hecho, a Japón y a Alemania un día antes de terminar la guerra. Claro, claro. Vamos más para adelante y siempre Argentina en la ambigüedad
O sea, ¿de qué está? Alabamos a Cuba, alabamos a Chávez, pero al otro lado después le voy a pedir cosas a los yanquis. Quiero que vengan a invertir acá. Tenemos una ambigüedad todavía. Yo creo que tenemos la ambigüedad del adolescente hoy en día. Argentina todavía es muy, muy, muy joven, en democracia también, y nuestros gobernantes, vos los ves, o sea, van para un lado y para el otro todo el tiempo sin tomar una determinación y tenemos un mar de indecisiones totalmente errado para mí, ¿no? Porque ya tendríamos que estar comerciando inclusive hasta con ellos. O sea, che, bueno, nos peleamos en algún momento, bueno, che, pero ¿por qué no nos juntamos y nos cuidamos de los barcos chinos que nos están depredando todo el mar? ¿Por qué no nos cuidamos juntos y, che, saquemos petróleo los dos? ¿Qué sé yo? Voy a invertir en una plataforma, yo en otra, y repartimos un poco, ser un poco más astuto, un poquito más estratégico, y no seguir con una guerra que no tiene ningún sentido. O sea, no podemos trasladar a Argentina a otro continente. Y Argentina siempre va a estar quedada ahí porque vivimos en un mar de ambigüedad. O sea, no tomamos una determinación con Brasil, como Brasil, que también tuvo una dictadura, pero sin embargo fue industrializado por los Estados Unidos y Argentina no. Pero Brasil participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entendés lo Carlos, que te quiero decir? sí, absolutamente, y estás siendo absolutamente claro en tus ideas. Para terminar esta primera parte, y por supuesto vos encará para el lado que quieras, ¿qué es Malvinas para vos? No, para mí Malvinas fue mis hermanos muertos, mis hermanos del crucero General Belgrano muertos, que es el día de hoy que para mí son lo más sagrado que hay. Malvinas para mí sigue siendo territorio argentino. Lamentablemente lo tenemos que aprender a compartir porque hay una persona que por la fuerza nos ganó y nosotros también fuimos por la fuerza ahí, no fuimos a negociar. No fueron a negociar los militares de esa época, no nosotros que éramos todos pibes, o sea, no teníamos ningún tipo de decisión. Eh, yo creo que hoy por hoy, yo no quiero arriesgar a mis hijas, a mi yerno, a pibes de 20 años, hacerles comer un garrón ahí que no saben ni dónde queda, a ir a pelear qué. O sea, no tiene ningún sentido más que negociar, no hay otra oportunidad. Pero negociar ni siquiera desde el punto de vista de soberanía. O sea, hablar de soberanía es una utopía, o sea, con un inglés que te tomó un territorio por una guerra y te lo ganó. Es una utopía, es una pavada. Tenés que ir a negociar otro tipo de cosas hoy en día, que es comerciar, que es lo que te digo. Explotemos el mar nosotros. ¿Para qué dejamos que entren 5 millones de barcos chinos a depredar nuestro mar? En vez de cuidarlo entre todos. O sea, aliate de una vez por todas. O sea, nada más. O sea, ¿dónde querés vivir? ¿En Estados Unidos o en Rusia? Esa es simple la pregunta, es elegir dónde querés vivir. Y después nosotros, Estados Unidos, o sea, perdón, Inglaterra a través de Estados Unidos y a través de la OTAN nunca nos van a dejar volver a armar. Esa es otra utopía que tienen los viejos de mi edad y viejos más viejos que se creen que esto va a volver a ser, o sea, flaco, no te van a vender un 22, o sea, nosotros estamos totalmente desarmados después respecto de Chile siquiera. Entonces acá hay que cuidar lo nuestro, lo que tenemos adentro, y después fijarse a ver qué querés hacer con esa gente. O sea, esa gente nunca va a querer ser argentina, eso que le quede claro a todo el mundo. ¿Y qué argentino quiere ir a vivir ahí? Eso es otra. Porque si no es un capricho. Eso, nos encaprichamos. Entonces yo también, si me encapricho, bueno, listo, como te dije hace un rato. A mí me decís, hay que ir a defender la patria, y yo le largo todo, les saludo a mis hijas, agarro el pan y me voy otra vez. Porque está en mi instinto, ¿está bien? Más allá de la... Dejo mi profesión, dejo todo, no me importa nada. Pero si yo voy a ir convencido a que voy a ir a convencer a esa gente que quieran ser argentinos, no, es una pavada, estoy totalmente loco. O sea, no pasa por ahí el tema. Gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias a vos.